Hola gente, ¿cómo están? Traje otros capítulos de Ochako Spider. Recuerden que los personajes como el anime de My Hero Academia, los personajes de Spider-Man, los personajes de Komi-san, otros personajes, imágenes y lo demás no son míos, son sus respectivos creadores, solo que me pertenece es la historia del fic y sin más que decir les dejo el fic. Capítulo 24. El disfraz del alien. Narrador. Todo era tranquilidad, pero en la noche había caído sobre Musutafu con un silencio extraño, pero los héroes patrullan en un trabajo nocturno, pero en casa de Ochako eran exactamente las 10:32 p.m. cuando el dormitorio de Ochako Uraraka permanecía en calma, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Ochako dormía profundamente, o al menos eso parecía. Dentro del armario una sombra comenzó a moverse, el simbionte oculto desde hace días, se deslizó lentamente, como si pudiera oír los murmullos que Ochako soltaba mientras dormía, pero murmura cosas como recuerdos. Ochako. Izuku, no te vayas. Susurraba ella, con el ceño fruncido ya que tiene una pesadilla. Simbionte reaccionó, no con violencia, no con urgencia, sino con empatía. La masa negra se deslizó hasta la cama y la cubrió con suavidad, envolviéndola mientras su mente se hundía en una pesadilla. Estaba de rodillas abrazando a Izuku en sus brazos sobre los restos de la torre de Tokio, reducida a escombros. El cielo estaba de noche. Ella ve a Izuku con una barra de metal clavada en su corazón que estaba muriendo. Su cuerpo estaba deformado, cubierto de escamas de un lagarto como él era el lagarto, ya que ella era Spider-Woman. ¿Cómo peleó contra él deteniendo lo que convertirá a todos los civiles en lagartos como un don despertado? Pelearon desde lo alto de la torre de Tokio, pero como el Adn de lagarto iba a disparar por un aparato llamado Ganali que crea una nube que puede curar enfermedades o si los contaminan de un virus, pero Ochako aprovechó la cura y al disparar lo logró haciendo que Izuku se destrandorme, pero los escombros de las placas de metal cayeron y Izuku pero las placas cayeron encima sobre él. Ochako. No, Izuku, no te mueras. Ochako cayó de rodillas. Izuku sonrió débilmente. Tal vez quise ser un héroe con este don, siempre fui el villano. Ochako. Izuku, no digas nada, ya viene la ayuda. Izuku. Ochako, ojalá nos convertiríamos en pareja, pero llegó mi final. Pero, prométeme que serás mi heroína, prométemelo. Sus ojos se cerraron. Ochako gritó con todo su ser, llorando sobre el cuerpo sin vida de la persona que una vez amó. En la realidad, Ochako se retorcía en la cama, el simbionte reaccionó a su dolor, la cubrió por completo. Cuando abrió los ojos despertando jadeando, vio unos látigos negros surgían de su cuerpo, moviéndose como si fueran parte de ella que la cubre completa. Ochako, susurrando. ¿Dónde estoy? En esa noche en lo alto de un edificio una figura colgaba de cabeza. Ochako ve su reflejo en los ventanales. Ella ve un traje negro con detalles blancos cubría su cuerpo elegante, orgánico y vivo. Ochako, voz baja, tocándose el pecho. ¿Soy yo? ¿Y este traje, soy yo? Ella se balancea y asombrándose, y al aterrizar en un edificio se quita su máscara y ve con asombro y felicidad. Ochako. Es increíble. Así nació Spider-Woman del traje negro. Desde entonces, patrulló la ciudad deteniendo criminales con precisión, pero conteniendo al simbionte, manteniéndolo bajo control. Días después el festival deportivo llegó, todo ocurrió igual que en el anime, excepto por Ochako. Ella llevaba su traje deportivo normal con el simbionte dentro, pero, pasando las pruebas del evento y usan sus quirks y llega a la carrera de obstáculos, corriendo con las barras pasando al otro estudiante, y Ochako corrió para dárselo a su compañero de clase, pero dio un mal paso, cayó con un dolor agudo, recorrió sus rodillas, apretó los dientes, pero le dio la barra a su compañero para que ella siga y ella corre, pero vio a su sin pensarlo. Ochako tomó la barra y se la entregó. Ochako. Corre tú. Su compañera la miró sorprendida, y entonces corrió, pero ocurrió algo inesperado. Kissy comparte su armadura de caballero de las piernas y del brazo izquierdo, vino y la cargó en sus brazos como si no pesara nada, como princesa. Kissy. No voy a dejarte atrás. Dijo con firmeza los padres de Ochako. Los de Himiko Agari. La clase entera. Todos se quedaron con la boca abierta de ver esa escena. Después de eso finalmente, la clase 1C ganó el festival, celebración y nuevo comienzo. Ochako vio a Agari y la besa con amor. Agari. Es una recompensa por ganar. Ochako sonrió y la abrazó con amor. Después de una celebración salieron juntas con ropa normal, riendo, celebrando. El mundo por una vez se sentía ligero. En la noche podemos ver a Ochako con su traje de Spider-Woman, se balanceaba entre edificios, pero de pronto una katana samurái cortó su telaraña. Spider-Woman. ¿Qué?
Cayó pero aterrizó sobre un edificio y ve enfrente a ella apareció una figura vestida de un traje rojo con negro y con detalles dorados que es de cuero que es resistente y duro con máscara oscura. Desconocida. Te encontré, araña, yo soy Red Slayer. Comenzaron a pelear, eran rápidas, ágil, brutales. El simbionte reaccionó, los golpes de Spider-Woman se volvieron más violentos y usó en un movimiento, arrancó la máscara de su enemiga con su tentáculo del simbionte y ve con asombro que era Momo Yaoyorozu con un rostro de enojo. Ochako. Momo. Exclamó Ochako ya que ve a Momo Yaoyorozu la miró con odio puro. Momo, enojada. Tú mataste a mis padres. Spider-Woman. No. Yo no fui. Tu padre, él quiso matarte. Momo, mentira. Ochako, y tu madre, Misterio fue quien la asesinó. Pero Momo no escuchó, cegada por el dolor, atacó otra vez usando sus gadgets, katanas, con su don de creación, el simbionte tomó control por un instante, Spider-Woman la derrotó, y la dejó inconsciente. Después Ochako llevó a Momo de regreso a la UA, dejándola en los dormitorios sin decir nada, sin ser vista y luego regresó a su casa. Esa noche, sentada en la oscuridad, Ochako miró sus manos cubiertas por el traje negro. Ochako. Si este poder existe, entonces lo usaré para que nadie más pierda a quienes ama. El simbionte se calmó. La ciudad dormía. Pero Spider-Woman había despertado por completo. Fin del capítulo. Capítulo 25. Heridas que no cierran. O narrador. Después del festival deportivo de la preparatoria Itan y de una pelea con Red Slayer como Momo Yaoyorozu y en la mañana en la UA en el gimnasio del patio de la UA se sentía tensa pues esta Momo Yaoyorozu entrenaba sola en uno de los gimnasios con el resto de los demás de sus compañeros, pero ellos ven como Momo golpea los sacos de boxeo, el sonido de los impactos contra los sacos resonaba con violencia, cada golpe estaba cargado de rabia, de frustración, de humillación. Momo, Spider-Woman, no volverá a pasar. Murmuró entre dientes, recordaba cada movimiento, cada caída, cada segundo en el que fue superada, no le dolía el cuerpo, le dolía el orgullo, y la herida abierta en su corazón. Momo, la próxima vez, no dudaré. Seguía entrenando, empapada en sudor, con la mente fija en una sola cosa, la revancha. En la preparatoria era tranquila, Ochako estaba sentada en su lugar, concentrada, escribiendo apuntes con calma. Su expresión era relajada, como si la noche anterior jamás hubiera ocurrido. De pronto Agari se inclinó y le dio un beso rápido y lleno de cariño en la mejilla. Ochako se sonrojó de inmediato. Al mismo tiempo, su celular vibró suavemente y era un mensaje de Komi-san. Apareció en la pantalla. ¿Cómo estás hoy, Ochako? Antes de que pudiera responder, Agari la rodeó con los brazos, apoyando la cabeza en su hombro. Agari, estoy aquí. Dijo con una sonrisa nerviosa pero sincera. Ochako sonrió por un momento, el mundo estaba bien después de clases, se terminan mientras los demás salen yendo a sus casas, pero vemos a Ochako y Agari caminaban juntas en las calles. Ochako, con voz suave. Agari, hoy quiero que vayas a visitar a mis padres. Agari se detuvo en seco. Agari, de tus padres. Ochako, la miró con una sonrisa honesta. Sí, y quiero que vengas conmigo. El rostro de Agari se puso completamente rojo. Agari, sonrojada. Como tú. Ochako, respondió sin dudar. Como mi novia. Agari, tragó saliva, nerviosa, pero feliz. Ese sí, iré. Ochako se pone feliz y van, vemos a las dos en la casa de los Uraraka. Era humilde, cálida, llena de pequeños detalles familiares. Cuando entraron los padres de Ochako las recibieron con una sonrisa. Ochako, respirando hondo. Mamá, papá, ella es Agari, mi novia. Hubo un breve silencio. Madre de Uraraka. Felicidades, Ochako. Nos alegra mucho que tengas a alguien que te quiera. Padre de Uraraka. Mientras seas feliz nosotros lo somos también. Agari, al borde de las lágrimas. Gracias. Ochako tomó su mano con fuerza, por primera vez, se sentía completamente aceptada. Mientras tanto en la academia o en la ciudad falsa, vemos a Momo que seguía entrenando sin descanso destruyendo los robots, cada golpe, usando en su Kirk creando objetos. Momo, no es suficiente. Gritó Momo golpeando el robot hasta hacerlo caer, pero Mina Asido se acercó con cuidado y la abrazó desde atrás. Mina. Momo, ya basta. Momo la apartó bruscamente. Momo, enojada. No estorbes. Otros compañeros se acercaron. Denki. Momo, matarla no te devolverá a tus padres. Momo los ven con silencio pero comenzó los golpes, sin control, obligándolos a retroceder. Shoto. Ya basta. Momo, cállense. Así golpea a todos sus compañeros de la clase A, pero entonces, unos brazos firmes la rodearon. Midnight. Está bien, puedes llorar.
El cuerpo de Momo tembló pero le dio un golpe en su cara por la rabia. Mirko se acercó. Mirko, con seriedad. Mocosa, la violencia no soluciona nada, yo lo aprendí a golpes. Momo, la miró con enojo. ¿Tú qué sabes? Mirko, suspiró. ¿Por qué antes me pasó eso pero cambie, también tú puedes? Momo se calma pero asintió y Mirko le dio un puñetazo suave en el brazo. Mirko, feliz. Estamos a mano. Por un segundo Momo se calmaría, pero Momo respondió con un golpe brutal, usando toda su fuerza lastimándola y Mirko le dolió. Momo, con una voz fría. Ahora sí estamos a mano. Se dio la vuelta y se fue pero Mirko cayó de rodillas, sujetándose el brazo por el dolor que tiene en su brazo. Mirko. Maldición, esa chica, está rota por dentro. Gruñó mientras se sobaba, sintiendo aún el dolor. En la ciudad de Musutafu la noche llegó, la ciudad brillaba, Ochako con su traje de Spider-Woman pero de color negro se balanceaba entre edificios, y Agari iba con ella, riendo nerviosa mientras se sujetaba. Agari. Esto es increíble. Ochako. Prometo no dejarte caer. Dijo Ochako con una sonrisa. Recorrieron la ciudad, compartiendo risas, vistas nocturnas y momentos simples. No como heroína y acompañante, sino como dos chicas en una cita. Días después en modo civil Ochako estaba sentada junto a Agari en la escuela pero en el día de descanso haciendo estudios. Agari. No entiendo esto. Murmuró Agari señalando el cuaderno. Ochako se inclinó y explicó con paciencia. Ochako. Mira, es más fácil si lo ves así. Así le explicó la ecuación. Agari la observó, sonrojada. Eres increíble, Ochako. Ochako sonrió ya que siempre ayuda a los demás. Fin del capítulo. Capítulo 26. La verdad detrás del disparo. Narrador. Era un día sorprendentemente tranquilo para Ochako, siendo inteligente y hace inventos de apoyo y robótica, ingeniería, matemáticas, geometría, ciencias, tecnología y máquinas. Para ella es una genio para las clases como los profesores la ven como una prodigio. Después de eso las clases habían terminado temprano, el cielo estaba despejado y por primera vez en semanas sentía que podía respirar sin el peso constante del peligro. Caminaba sola por una calle secundaria de Musutafu, con el uniforme escolar aún puesto, pensando en Agari, en sus padres, en cómo, poco a poco, su vida civil comenzaba a sentirse real otra vez. Entonces un silbido cortó el aire. Ochako apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una bala de color morado, con mechones rosados, se incrustó en la pared a centímetros de su rostro. Ochako. ¿Qué? Saltó hacia atrás instintivamente, desde lo alto de un edificio cercano, una figura emergió de las sombras. Era una mujer de cabello morado ondeando con mechones rosados, mirada cansada, fría, rota. Mujer. No te muevas, araña, no vine a matarte. Dijo la mujer con voz firme. Ochako la reconoció al instante y ve que era Kaina Tsutsumi, Lady Nagant, la ex heroína que había escapado de Tartarus, una de los llamados 6 siniestros. En su brazo derecho de Kaina se transformó lentamente en un rifle orgánico, mientras algunos mechones de su cabello se deshacían para formar munición como balas. Kaina, sería. Es la primera vez que me ves, y probablemente la última. Ochako pelea con ella usando su simbionte, usando tentáculos, telarañas, reaccionando de inmediato, cubriéndola parcialmente. Spider-Woman. No quiero pelear pero tampoco me voy a quedar quieta. El combate fue breve pero intenso. Spider-Woman usó su agilidad, sus telarañas y los tentáculos del simbionte para desarmar a Kaina, lanzándola contra una pared y dejándola herida, pero consciente Ochako se detuvo, no remató y no siguió atacando. Spider-Woman. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te convertiste en villana? Kaina rió con una risa vacía. ¿Villana? Yo solo dejé de obedecer. Kaina se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el muro. Kaina. Fui una heroína modelo, todos me admiraban, salvó a la gente que están en peligro, soy obediente, silenciosa, perfecta para el gobierno, pero ellos me usaron como un arma. Ochako. ¿Qué? Kaina. Sí, he hecho asesinatos en encubiertos, gente que sabía demasiado, personas inocentes. Ochako apretó los puños pero Kaina continuó. Kaina. Mi jefe me ordenó matar civiles, cuando me negué, me dijo que no tenía opción, me negué pero lo maté para no recibir órdenes. Ochako. ¿Y qué pasó? Kaina. Me encerraron en Tartarus, me llamaron criminal, me borraron y mis amigos también, compañeros héroes, me abandonaron y me traicionaron todos, la sociedad que juré proteger. Lloró y Ochako se pone mal de verla. Ochako. Lo siento.
dijo abrazándola sin pensarlo. Kaina se quebró y llora en su hombro, pero el simbionte se movió y sin querer, tocó a Kaina en su cabeza. Ochako vio imágenes, órdenes selladas, habitaciones oscuras, sangre que no quería derramar y traiciones, e incluso abandono. Lo que dijo Kaina todo era verdad. Ese enojo creció dentro de Ochako junto al simbionte, y en esa misma noche Spider-Woman se dirigió al edificio donde se encontraba la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, donde está en su oficina, y entró sin permiso. Spider-Woman, dime que no es verdad, dime que usaron a Kaina Tsutsumi como la ex heroína Lady Nagant como una ama. Presidenta, la miró con calma. Es verdad, cumplía órdenes, pero cometió un asesinato. Spider-Woman, enojada. Ella intentó salvar a inocentes, pero uno de sus jefes de usted la mandó a asesinar civiles, pero ella mató a su jefe y tú y el vicepresidente la encerraron. Presidenta. Y aún así, rompió la ley. Spider-Woman, aún enojada. Ella quería ser una heroína. Presidenta. Y lo fue, hasta que dejó de ser útil. El silencio pesó, pero la presidenta habla. Presidenta. Puedes trabajar conmigo, puedes convertirte en una heroína oficial. Ochako negó con la cabeza. Spider-Woman, enojada. Para que me conviertan en su arma, no. No acepto. Las alarmas sonaron y llegan unos sujetos. Presidenta. Arrestadla, es una vigilante ilegal. El simbionte reaccionó, el traje negro lanzó sus tentáculos a los hombres y guardias. Spider-Woman. Entonces, escucha. Un tentáculo atrapó a la presidenta, elevándola. El simbionte formó una sonrisa llena de dientes afilados, acercándose peligrosamente. Se deformó la voz de Ochako, se mezcló con otra. Spider-Woman / Venom. Dile la verdad a la gente, la verdad de cómo usas a los héroes como armas, sobre los experimentos sobre usar héroes como armas, sobre la corrupción y de ustedes dejan a la gente morir por ustedes. Presidenta, titubeó. No, eso puede dañar nuestra reputación. El simbionte acercó su rostro, lamiendo su mejilla lentamente. Spider-Woman / Venom. Me importa un carajo. Lo dirás, o lo perderás todo tu cuerpo como mi comida. La presión aumentó. Presidenta. Está bien. Lo diré todo. Venom la soltó y se va rompiendo la ventana, balanceándose, y Ochako respiró con dificultad mientras el traje regresaba a su forma normal. Ochako, con voz fría. No vuelvas a hacerlo, nunca. Al día siguiente, en una convención de reporteros acudió a Japón. La presidenta habla con los demás y los camarógrafos que la gente ven la noticia de la verdad. La presidenta de la comisión mostró pruebas de experimentos, archivos de cada héroe falso, corrupción en todo, el caso de Kaina Tsutsumi, cómo fue usada como un arma, cómo fue descartada, cómo los héroes eran tratados como títeres, armas, experimentos y obedeciendo órdenes para que hagan su trabajo, dejando a la gente muriendo y no salvando a los que les importa y otros no. La gente se enojan de ver esa noticia, de ver la confianza del público se rompió y ellos ven a los héroes con desprecio. En esa noche vemos en un edificio, está Ochako con su traje negro, viendo la ciudad, observándola desde el edificio. Ocha. Si sigo así, me convertiré en lo que ellos temen, seré Spider-Woman, pero, no dejaré que el odio me consuma. Desde ese día, Ochako decidió cambiar, no solo su imagen, sino el camino que seguiría. Porque ahora conocía la verdad y no pensaba ignorarla. Fin del capítulo. Capítulo 27. La sombra que todos ven. Narrador. Desde que la verdad salió a la luz, nada volvió a sentirse igual, y vemos a Ochako Uraraka camina en las calles feliz, pero viendo a los chicos con un tono coqueta, pero algunos la miran con cara de, ¿qué le pasa a esta chica? Ochako ve una tienda de ropa con paso tranquilo, lo compró con sus ahorros y sale, pero su apariencia ya no era la misma, ahora cambió, tiene una ropa oscura, accesorios negros, mirada seria, cansada, profunda y una presencia distinta. Así ella comenzó a bailar, así el baile de Tobey Maguire de Spider-Man 3, mientras los demás la graban con ese baile como si fuese legendario o más bien ridícula. Al día siguiente vemos a Ochako con esa ropa negra encima de su uniforme de la preparatoria Itan, y todos la miran con ese cambio y algunos murmuran. Estudiante 1. Es ella. Muchos la miraban con miedo, otros con desconfianza, ya que la ven como si no era la chica alegre que todos recordaban, era alguien que había visto demasiado, y ya no fingía lo contrario. Los amigos de Komi. Rumiko Manbaji, Sato Amami, Kata y Makoto, Katou Mikuni, Najimi Osana, Nene Onemine, Naruse Shizuto, y Miko Agari, su novia, Chusaku Kometani, Sonoda Taisei, Shinobi no Mono, Ayami Sasaki, Yama y Ren, Otori Kaede,
Chierai Shigeo, Kishijimeko, Nakanaka Omoaru, Inaka no Koko, Madano Makeru, Usiroda Eiko, Maeda Oshio, Toshio Seikimatsu, Samurai Sam, Yuji Otaku, Onigashima Okaku, Ito Tadano y por último Shouko Komishinobi no Mono la miran con caras de, ¿qué le pasó a Ochako? Nakanaka Omoaru y Onigashima Okaku la miran, que son fanáticas de ese estilo gótica y emo. Agari reaccionó de otra manera, sus ojos brillaron. Agari. Wow, mi novia parece una estrella de medianoche. Se acercó con orgullo, casi en modo midnight exitosa, como si dijera sin palabras. Sí, es mía, y no me arrepiento. Ochako apenas sonrió, miradas incómodas, sus compañeros no sabían cómo actuar. Katai. No parece peligrosa, Makeru. ¿Y si pierde el control? Ochako escuchaba todo como si es violenta pero no le importaba, caminó por los pasillos sin bajar la cabeza, entró a su salón, un chico comenzó a burlarse. Estudiante. ¿Qué pasó, Uraraka? ¿Ahora juegas a ser villana? Shinobi no Mono, un estudiante con el rostro cubierto como un ninja, observó desde la distancia, atento. Ochako, se detuvo. Aléjate. Dijo con voz fría y el chico insistió. Estudiante. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Pero era verdad. Ochako se movió rápido, le dio un golpe en la cara del chico muy fuerte que lo dejó en el suelo, consciente pero incapaz de levantarse, derrotado por completo. Hubo un silencio absoluto. Shinobi no frunció el ceño. Eso fue demasiado, pero no fue sin razón. Los profesores llegaron de inmediato. Ochako no huyó. No se escondió. Simplemente se quedó ahí. Mientras tanto, en la ciudad, la sociedad hervía, protestas, noticias constantes, debates sin fin, la gente ya no confiaba en el gobierno. Persona 1. Usaron héroes como armas. Persona 2. Experimentaron con personas. Persona 3. La comisión nos mintió. Los llamados héroes falsos eran señalados, algunos perdieron contratos, otros perdieron su reputación, otros desaparecieron del ojo público. La palabra héroe ya no significaba lo mismo. En otro punto de Musutafu vemos a Kaina, observaba las noticias desde un edificio abandonado. Kaina. Qué irónico, ahora dicen que me necesitan. Dijo con voz apagada. Varios héroes intentaron contactarla, pero Kaina ve a Aux. Aux. Vuelve, Naganta aún puede ser una heroína, la gente te apoyaría ahora. Kaina. No, ya no quiero ser su símbolo. Así ella se va dejando a Aux y él decide dejarla ir. De regreso a la preparatoria termina las clases. Agari caminaba junto a Ochako. Agari, ¿estás bien? Preguntó con cuidado. Ochako miró el cielo. Estoy cansada de fingir que todo está bien, pero no me arrepiento. Agari tomó su mano. Entonces yo me quedo, aunque el mundo tenga miedo. Ochako apretó su mano con suavidad desde las sombras. Shinobi no Mono las observó una última vez. Shinobi no, pensamientos. Esa chica, no es un monstruo. La ciudad estaba cambiando, ya no buscaba aprobación, solo buscaba verdad. Fin del capítulo. Capítulo 28. Cuando el silencio se rompe. Narrador. Con Ochako, Uraraka caminaba por los pasillos con su ropa emo, oscura, sobria, reflejando el cambio que llevaba por dentro. A su alrededor avanzaba un grupo número, son los amigos de Komi. Rumiko Manbaji, Sato Amami, Kata y Makoto, Katou Mikuni, Najimi Osana, Nene Onemine, Naruse Shizuto, y Miko Agari, su novia, Chusaku Kometani, Sonoda Taisei, Shinobi no Mono, Ayami Sasaki, Yama y Ren, Otori Kaede, Chierai Shigeo, Kishijimeko, Nakanaka Omoaru, Inaka no Koko, Madano Makeru, Usiroda Eiko, Maeda Oshio, Toshio Seikimatsu, Samurai Sam, Yuji Otaku, Onigashima Okaku, Ito Tadano y por último Shouko Komi de la preparatoria Itan fueron a la UA para que Ochako conozca a sus amigas de la UA Momo, Mina, Toru, Hiro y Tsuyu. Los chicos. Rumiko Manbaji miraba todo con los ojos muy abiertos, Najimi Osana no dejaba de hablar emocionada, Tadano caminaba en silencio impresionado y Shinobi no Mono observaba cada detalle con atención. Kata y Makoto. ¿Este lugar es una escuela, o una base militar? Ochako. Es la UA, aquí entrenan héroes. Los estudiantes se detuvieron al ver a varios profesores héroes pasar frente a ellos. Midnight, Ectoplasm, Eraseread, Present Mic, Blacking, Power Loader, Snipe, Cementos, Blacking y Ben. El director Nezu. Algunos alumnos de Itan se acercaron con nerviosismo. Todos. Podemos pedir autógrafos. Incluso los héroes parecieron sorprendidos por la cantidad de visitantes, y por la presencia de Ochako, cuya aura ya no era la de antes. Miradas que pesan desde el otro lado del pasillo. En los dormitorios de la clase Amomo se quedó inmóvil al verla. A su alrededor estaban Shoto, Mina, Ojiro, Aoyama, Koda, Shoji, Sato, Kirishima, Denki, Tokoyami, Sero, Toru, Mineta, Tsuyu y Hiro, que también ven a Ochako con su apariencia de emo gótica.
Mina. No parece la Uraraka que conocíamos. Comentó Mina, preocupada. Ochako se acercó sin titubear. Ochako. Ellos son mis amigos de Itan y. Ella es Himiko Agari. Agari dio un paso al frente, nerviosa pero firme. Agari. Ese soy su novia. Algunos se sorprendieron que Ochako le gusta mucho las mujeres, otros no dijeron nada, otros se miran entre sí, pero una chica llamada Tsuyu no le gusta eso. Tsuyu, frunció el ceño. ¿Tu novia? Eso no está bien, Ochako. Ochako, la miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Tsuyu, cruzó los brazos. Ochako, esa relación con una mujer, no es aceptable, deberías salir con chicos, no con mujeres. El ambiente se tensó. Giro. Tsuyu intentó intervenir pero Tsuyu continuó, señalando a Gary con desprecio. Tsuyu, enojada. Eso es ser homosexual, lesbiana, gay, no deberías ser novia de una chica además. Ochako, con voz firme. Basta. Dijo Ochako con voz firme pero Tsuyu no se detuvo. Tsuyu. Estás equivocada, eso no es normal. Ochako, tembló no de miedo sino de rabia contenida. No vuelvas a hablar así de ella. Tsuyu dio un paso más. Te estás desviando, solo te estás confundiendo. Fue entonces cuando el simbionte reaccionó, usó un tentáculo negro, surgió del brazo de Ochako y empujó a Tsuyu contra la pared, dejándola inconsciente, sin heridas visibles, silencio absoluto. Los amigos de Komi se quedaron paralizados, enojados. Rumiko, Satoru y Nene abrazan a su amiga Agari por esas palabras, pero con el miedo que hizo Ochako, la clase 1A no podía creer lo que acababa de pasar. Agari. Ochako. Susurró Agari, asustada. Ochako respiró agitadamente, mirando sus manos. Yo, solo quería que se detuviera. Tadano fue el primero en reaccionar. Tadano. Vámonos, no queremos causar más problemas. Uno a uno, los estudiantes de Itan comenzaron a salir. Komi miró a Ochako con preocupación, pero también con comprensión. Antes de irse, Shinobino Mono se detuvo un segundo. Shinobino. Defendiste algo importante, pero ese poder, es peligroso. Ochako asintió en silencio. Cuando todos se fueron, Ochako abrazó a Agari con fuerza. Ochako. Lo siento, no quería que vieras eso. Agari, la abrazó de vuelta con lágrimas. Gracias por defenderme, nadie lo había hecho así antes. Se van todos a sus casas pero en la UA en la sala de monitoreo, Nezu observaba las grabaciones con los ojos muy abiertos. Nezu. Así que, el simbionte no está fuera, está dentro de ella. Aizawa se quedó en silencio pero habla. Aizawa. Eso lo cambia todo. Nezu, entrelazó las manos. Ochako Uraraka ya no es solo una estudiante, es un factor impredecible. La pantalla mostraba a Ochako consolando a Gary. Nezu. Y aún así, sigue siendo humana. El conflicto apenas comenzaba. En la OA, las reglas estaban hechas para héroes. Pero Spider-Woman ya no encajaba en ninguna categoría. Fin del capítulo. Capítulo 29. El peso del traje. Narrador. Después que Ochako y sus amigos se fueron para provocar más problemas en la sala de monitoreo, estaba en silencio. Nezu avanzó el video lentamente, cuadro por cuadro. La imagen mostraba claramente el momento en que el tentáculo negro emergía del cuerpo de Ochako. Nezu. No está usando el simbionte vive en ella. Aizawa, Present Mic, Midnight y algunos profesores observaban con tensión. Aizawa. Eso significa que no podemos simplemente quitárselo, está fusionado. Nezu. Y reaccionó a una amenaza emocional, no fue un ataque planeado, fue defensa. Midnight, suspiró. Pero dejó inconsciente a Tsuyu. Nezu. Sí, aún así, no usó fuerza letal. Ochako Uraraka se ha convertido en algo que la UA no sabe cómo manejar. Casa Uraraka. Ochako estaba sentada en su habitación, abrazándose las piernas. La escena se repetía en su mente. Tsuyu contra la pared, el golpe y el silencio. Ochako. No debía hacerlo. Entonces, la radio se encendió. Última hora. Robo masivo de joyas en el distrito financiero. El responsable sería el villano conocido como Sandman. Hay civiles heridos. Ochako levantó la cabeza. Heridos, el enojo creció, pero ella tomó una decisión. Ochako. No, no ahora. En la ciudad Ochako tiene su traje negro y se balancea llegando a la tienda de joyas. Ochako ve la arena moviéndose que se dirige al subterráneo. Estaba destrozado, sin pensarlo decide entrar para ir tras él. En el subterráneo está Sandman pero llega Spider-Woman, cayó frente a él, el traje negro cubriéndola por completo. Spider-Woman. Se acabó. La pelea fue directa, golpes contra arena, arena contra paredes, esquivando los metros. Sandman era fuerte pero confiado, entonces Ochako vio la tubería. Ochako. El agua.
Con un golpe preciso, rompió la gran tubería, el agua inundó el túnel, Sandman gritó al perder forma convirtiéndose en un charco de lodo, incapaz de moverse y se va por la corriente. Ochako. Pero no voy a dejar que sigas lastimando gente. De regreso en casa, Ochako está en su habitación y ve su reflejo, se quedó mirando el traje negro, aún puesto con curiosidad, pero un instante el rostro apareció, ojos blancos, sonrisa antinatural, Ochako se tensó al sentir algo malo. No eres tú quien decide. Con manos temblorosas, se quitó el traje y lo guardó en una maleta, cerrándola con fuerza pero se detuvo. Ochako. Solo un poco más de patrulla, solo para asegurarme de que nadie más salga herido. Así se pone otra vez el traje negro y sale de su habitación por la ventana. Narrador. En las calles vemos a Ochako con su traje negro, va balanceándose y detiene criminales, pero la diferencia es que usa sus golpes para lastimar a los delincuentes, villanos y amenazando a los villanos si lastiman a la gente. Así pasó la noche con ese comportamiento malvado, pero ella está en un edificio descansando, pero llegan varias figuras, aterrizaron frente a ella y eran los héroes profesionales y los del top viéndola con seriedad. Spider-Woman, dijo Mirko. Spider-Woman. No tengo tiempo. Respondió Ochako con negatividad. Black King. Por orden de la OA debemos detenerte. Spider-Woman. Entonces inténtelo. Dijo con una pose de combate y empezó a pelear con los héroes usando sus tentáculos, usando telarañas, usa su enojo. El combate fue breve pero caótico, cada uno fueron lastimados, dejándolos inconscientes y noqueados. Cuando Present Me gritó con toda su potencia sónica, el dolor atravesó a Ochako. Ochako / simbionte. ¡Ak! El simbionte se retorció. Ochako. El sonido, es su punto débil, usando lo último de su fuerza, Ochako lanzó sus tentáculos de su simbionte para tirar una tina de agua desde lo alto, cayó directamente sobre Present Mic. Present Mic, con su bocina en su cuello que se descompuso. Maldición. Ochako no esperó, escapó de los héroes, pero desde que llegó vio a lejos en los tejados de los otros edificios, vio como los héroes rodeaban el edificio donde vivía su casa, pero sus padres, pero ellos no notan a los héroes que los vigilan. Ochako. ¡No! Susurró, no podía volver, no ahora, con el corazón acelerado, tomó una decisión. Spider-Woman. Tengo que desaparecer, aunque sea por un tiempo. Spider-Woman se perdió entre las sombras de Musutazu, no como heroína, no como villana, sino como alguien que ya no tenía un lugar donde encajar. Fin del capítulo. Capítulo 30. El sonido que rompe las sombras. Ochako seguía ahí afuera no como una heroína reconocida, no como una estudiante de la UA o de la preparatoria Itan, sino como una sombra. Ella combate el crimen desde las sombras, pero no se dio cuenta como su simbionte se alimenta de las emociones negativas. Desde los tejados observaba la ciudad y descendía solo cuando era necesario. El simbionte aún cubría su cuerpo, pero ahora ella lo mantenía a raya, usándolo solo para detener criminales y desaparecer antes de ser vista. En una zona industrial, Ochako está encapuchada con una sudadera negra, pero el caos estalló. Doctor Octopus. Quítense del camino. Usando sus tentáculos mecánicos para destrozar todo a su paso, pero unas telarañas lo atrapan y Spider-Woman apareció entre las sombras. Spider-Woman / simbionte. Esto termina ahora. El combate fue brutal, los brazos metálicos golpeaban sin piedad, uno de ellos atrapó a Ochako y la levantó en el aire, apuntando directo a su pecho. Por un segundo, el simbionte reaccionó con furia, un impulso oscuro recorrió su mente. Voz, mátalo. Susurró la voz interior de Venom. Ochako está a punto de matarlo con su tentáculo mecánico en su mano. Oye. Mirko estaba ahí. Ochako abrió los ojos. Spider-Woman. No. Susurró, soltó el tentáculo de Doc Ock el último segundo, empujando a Octopus lejos, sin rematarlo. Mirko la miró con desconfianza. Mirko, esa cosa que llevas, no es normal. Ochako no respondió. Solo huyó, pero Mirko la persigue. Ochako se balanceaba entre edificios con Mirko, que aún la persigue, pero una explosión de calor la obligó a detenerse. Spider-Woman. Tú. Dijo viendo a Endeavor desde el suelo. Endeavor, detente ahora. Llamas envolvieron el aire, el simbionte ardió. Ochako gritó, cayendo contra un edificio. Spider-Woman. Maldita sea. Con esfuerzo lanzó telarañas atrapando a Endeavor y derribándolo al suelo, apagando momentáneamente sus llamas. No esperó y se escapó una vez más. Al detenerse frente a un rascacielos, Ochako vio su reflejo y no era ella. El traje negro la miraba de vuelta, con una sonrisa antinatural. Ochako, estás vivo. Susurró. Sintió cómo el traje se movía, cómo reaccionaba a su miedo, a su culpa, a su enojo. Spider-Woman. Te alimentas de lo que siento. No, no voy a dejar que me controles.
Y se fue en un cambio de escena a lo más alto en una iglesia lloviendo. Está Ochako jadeando, exhausta. Spider-Woman. Ya no puedo más, me estás consumiendo. Dijo mirando el traje, así que Ochako aterrizó en el tejado donde ve una campana grande y sin pensarlo ella intentó quitarse el traje pero no lo logra ya que es resistente y difícil de quitarlo. Ochako, intentando quitarse el traje. Suéltame. Entonces clan. Chocó con la campana, sonó fuerte el sonido, retumbó por toda la torre y el simbionte gritó retorciéndose, pero Ochako intenta quitárselo arrancándola tocando la campana de nuevo, el simbionte no le gusta el ruido, Ochako cayó de rodillas, el dolor atravesándola, pero siguió tocando la campana y el traje comenzó a separarse, rompiéndose en pedazos negros que caían, pero el ruido atrajo atención a los héroes. The Adams. Es ahí arriba. Gritó y los héroes se acercaban, en la otra Ochako con un último esfuerzo, Ochako logró arrancarse el simbionte por completo, quedó de pie temblando, con su traje blanco, negro y rosa visible respiraba con dificultad, Ochako envolvió los restos del simbionte en una bolsa de telaraña y se puso su máscara y la capucha, Spider-Woman vio a Mirko acompañada de otros héroes. Mirko, venimos a detenerte. Dijo la coneja, pero Ochako extendió la bolsa. Spider-Woman. Aquí está el simbionte, tengan cuidado, se alimenta de las emociones negativas y no se les olviden sus puntos débiles son el sonido y el fuego. Mirko la miró sorprendida. ¿Lo estás entregando? Spider-Woman. No fue mi culpa, ese traje se alimenta de emociones negativas, miedo, odio y culpa, también lo siento, por todo. Mirko apretó los dientes, y luego sonrió levemente. Mirko, hiciste lo correcto. Los héroes no la detuvieron, la dejaron ir, en esa noche los policías y héroes dejaron la zona, pero no entraron a la casa Uraraka, no hubo arrestos y no hubo preguntas, la familia nunca supo la verdad y eso, fue suficiente. A la mañana siguiente, Ochako entró a la escuela con su aspecto original, limpia después de ayer dándose una ducha y con su uniforme limpio, todos la ven sorprendidos. Shinobino. Ochako. Yamai. ¿Estás bien? Rumiko. ¿Qué pasó contigo? En los pasillos Komi ve a Ochako, respiró hondo y les contó a todos a sus amigos del simbionte negro, pero cómo se lo quitó con el ruido del sonido y todos escuchaba atentos y se sorprenden. Agari no esperó más y la abrazó con fuerza. Agari, pensé que te perdería. Susurró y Ochako cerró los ojos y la abrazó de vuelta. Ochako, ya no, ya estoy aquí. La tormenta había pasado y aunque las cicatrices seguían ahí. Ochako Uraraka había recuperado algo esencial, su libertad. Fin del capítulo. Capítulo 31. La sangre que recuerda. Después de todo lo que pasó con el simbionte que Ochako se lo quitó, todo volvió a la normalidad con tranquilidad, fue amable con los demás y ya no es una chica gótica, pero en la enfermería de la UA estaba en silencio y está Tsuyu en la camilla, pero abrió los ojos y se despierta pero ve que está en la enfermería de la UA. Tsuyu. ¿Dónde? Pero recordó del golpe, la pared, el impacto, el tentáculo negro y Ochako. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la sábana. Tsuyu, con enojo de rabia. Uraraka, ella me atacó. Cuando volvió a clases, su expresión había cambiado por completo, ya no había confusión, solo enojo. Mina. Tsuyu, ¿estás bien? Tsuyu. No. Y nunca volveré a confiar en Ochako. La clase quedó en silencio, la antigua amistad se había roto y esta vez, no parecía haber vuelta atrás. Muy lejos de ese ambiente, en la preparatoria Itan Ochako caminaba tranquila en los pasillos entre risas. Sus amigos habían decidido algo simple pero importante un día solo para ella. Najimi. Nada de héroes, nada de problemas, hoy solo eres Ochako. Comieron juntos, rieron, caminaron sin preocupaciones. Agari nunca se separó de su lado. Agari, te ves más ligera. Ochako sonrió. Porque por fin lo estoy. Pero la paz no duraría, pues en la iglesia donde Ochako se quitó el traje en ese mismo lugar nadie lo notó en ese momento, después que Ochako se quitó el simbionte en la torre de la iglesia una pequeña parte del simbionte se desprendió, cayó al suelo, salió silenciosa del lugar, horas después esa diminuta masa negra se aferró a la gabardina de un guardia que escoltaba a un prisionero rumbo a Tartarus, nadie la vio y fue a Tartarus en una celda aislada, y Miko Toga permanecía sentada, abrazándose a sí misma pues antes hubo un juicio que había terminado días atrás y le dieron la sentencia de muerte. Toga. No quiero morir, todavía quiero vivir. Estaba aterrada, oía voces fuera, pasos para los preparativos, no entendía todo, solo sentía miedo, pero llegó un pequeño simbionte, cayó al suelo de la celda y Toga lo observó, curiosa. Toga. ¿Eh? ¿Qué eres tú?
Un guardia vino y le habló desde fuera ordenándole que se preparara para su sentencia de muerte. Toga actuó por instinto, el simbionte entró en contacto con ella, el simbionte reaccionó de forma distinta a como lo hizo con Ochako, no buscó equilibrio, no buscó control, se tiñó de rojo y negro, la energía dentro de la prisión se volvió caótica, se escucha las alarmas de Tartarus, luces de emergencia, gritos de los prisioneros y guardias masacrados, lo que ocurrió después fue confuso, violento y rápido, sin detalles claros para el mundo exterior, solo una cosa quedó clara: Tartarus volvió a caer. Cuando el polvo se asentó, muchos nombres que habían marcado el terror durante años dejaron de existir como amenazas. No hubo celebración, no hubo victoria, solo silencio. Recuerdos compartidos mientras escapaba entre las ruinas. La nueva entidad dentro de Toga le mostró recuerdos, una chica balanceándose entre edificios, un traje, una araña blanca, pues Toga ve los recuerdos de Ochako de toda su vida. Toga. Spider-Woman. Susurró Toga, con los ojos muy abiertos, y entonces lo entendió. Toga. Ochako Uraraka. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Ahora sí, te conozco. Dos caminos opuestos en Itan. Ochako reía con Agari sin saber nada. En la Watsuyo está caminando en los pasillos, apretaba los puños, llena de resentimiento, pero en algún lugar del mundo, una nueva sombra avanzaba. Con un nombre en mente. El pasado no había terminado con el simbionte. Solo había cambiado de color. Fin del capítulo. Capítulo 32. Ecos de lo que queda. Narrador. La ciudad respiraba con normalidad entre los edificios. Vemos a Spider-Woman que se balanceaba con agilidad, el viento golpeando suavemente con su traje blanco con negro y toques rosados, ya que se siente bien con su antiguo traje que ya no lo había puesto, sin voces en su cabeza, ni impulsos fuera de control. El simbionte negro había quedado atrás. Ochako se sentía distinta, más firme y más consciente, y se detuvo en un edificio. Ochako. Supongo que crecer también duele. Murmuró mientras aterrizaba sobre un edificio. Lady Nagant. Eso depende de cómo enfrentas el dolor. Ochako giró de inmediato. Allí estaba Lady Nagant, apoyada contra la baranda, observándola con calma. Ochako. No esperaba verte. Dijo relajándose poco a poco. Lady Nagant. He estado observándote no como enemiga, sino como alguien que entiende lo que es cargar con decisiones difíciles. Ochako dudó unos segundos, y luego habló contándole todo del simbionte, su cambio, la pérdida de control, Tetsuyu, el miedo de no reconocerse a sí misma. Lady Nagant escuchó sin interrumpir. Kaina. Ese tipo de criatura no te controla por fuerza, te empuja usando lo que ya duele por dentro, se alimenta de emociones negativas. Ochako bajó la mirada. Entonces, ¿no soy un monstruo? Nagant negó lentamente. No, eres una humana. Narrador. Ochako sonrió aliviada. Desde ese día, ambas comenzaron a patrullar juntas, protegían a los inocentes de toda la ciudad, evitaban daños colaterales. Lady Nagant, sin embargo, seguía su propio código: eliminar los mafiosos, criminales y corruptos. No siempre sobrevivían a sus decisiones. Así nació algo nuevo en la ciudad. Lady Nagant, la antiheroína, y Spider-Woman la aceptó como aliada. En la OA, un laboratorio permanecía bajo máxima seguridad dentro de un contenedor especial. Una sustancia negra se movía lentamente. Era el simbionte que está encerrado, observando, esperando un nuevo huésped. En los pasillos, Tsuyu Asui caminaba con paso firme, pero su rostro estaba tenso. Su enojo no había disminuido, al contrario, había crecido al pasar frente al laboratorio. Algo la hizo detenerse, un leve movimiento, un sonido húmedo apenas perceptible. Tsuyu miró la puerta abierta. ¿Qué es eso? Susurró con la curiosidad. Venció a la razón, entró y el simbionte reaccionó de inmediato, se agitó como si la hubiera estado esperando. Tsuyu dio un paso atrás, pero ya era tarde. La sustancia salió del contenedor y la rodeó. No hubo gritos, solo una conexión profunda dentro de su mente. Tsuyu vio imágenes y ve a Ochako como Spider-Woman, Izuku como fue el lagarto, los villanos que ella conoció, a Momo, el traje negro, sus amigos de la preparatoria Itan, su identidad secreta, Agari, la novia de Ochako, etc. Tsuyu lo vio todo asombrada. Tsuyu, asombrada. Uraraka. Dijo con la voz temblorosa de rabia. Tsuyu, enojada. Todo este tiempo eras Spider-Woman y no me dijiste nada, así que todo este tiempo me engañaste, me mentiste, así que tú te haces llamar heroína y me atacaste. El enojo se mezcló con traición, con dolor, con resentimiento, pero el simbionte habla. Vos. Entonces hay que hacer venganza. Tsuyu. Así es.
En la realidad el simbionte se unió con sus tentáculos a su cuerpo y luego se ocultó bajo su uniforme cuando Tsuyu salió del laboratorio. Nadie notó nada extraño, caminaba normal, saludaba igual, pero algo había cambiado, su mirada era más fría, su tono era más oscuro y dentro de ella una nueva voz sonreía. Voz. 2 arañas, 2 caminos y Ochako había encontrado equilibrio. Tsuyu había encontrado algo distinto, la ciudad aún no lo sabía, pero el destino ya estaba en movimiento. El simbionte no había terminado su historia, solo había cambiado de anfitrión. Fin del capítulo.